Mis amados hermanos, estamos estudiando nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y en medio de este estudio de nuestra confesión nos hallamos en el capítulo 10, así que si tienes tu confesión de fe allí física, por favor ubícate en el capítulo 10 que habla acerca de el llamamiento eficaz, En esta noche vamos a abordar el párrafo número 2, que habla acerca de la fuente u origen de dicho llamado. La fuente u origen de dicho llamado. En el párrafo 1 de este capítulo 10 que estudiamos hace 8 días atrás, vimos una descripción general de la doctrina del llamado eficaz. El llamado eficaz para los puritanos del siglo XVII, para los redactores, para los editores de las confesiones de fe del siglo XVII, el llamado eficaz era el inicio de los tratos divinos con el creyente. El inicio de los tratos divinos con el creyente. Y como dijimos la semana anterior, era la unión, esta doctrina del llamado eficaz era la unión del pacto de redención junto con el orden de salvación. El pacto salutis con el ordo salutis para la mente de los puritanos, porque dentro del llamado eficaz, como lo expresamos y también vamos a ver un poco en esta noche, se involucran lo que para nosotros al día de hoy en nuestros tratados teológicos es la regeneración y la conversión. Involucraban dentro de esta doctrina del llamamiento eficaz estas dos doctrinas que al día de hoy distinguimos y que de una forma u otra vimos por qué las distinguimos. Quiero iniciar leyendo ese párrafo 1 que estudiamos hace 8 días. Ustedes están allí en la confesión, no lo tengo en pantalla, si no tienes una confesión escucha. Dice el párrafo 1 de este capítulo 10. A quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable, por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo. Pero de tal modo que vienen libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. Es decir, que este primer párrafo expone, como vimos hace 8 días, el autor del llamamiento, la ocasión del llamamiento, los destinatarios también, la eficacia de este llamamiento, los medios por los cuales se realiza, la transformación que realiza en el ser de aquel que llama, las operaciones que se involucran en ello y la respuesta que logra. Es decir, que en el párrafo 1 está expuesta la doctrina del llamamiento eficaz. Entonces, ¿qué tratan los 3 párrafos que componen este capítulo 10, los 3 párrafos que vienen a continuación? Bueno, los 3 párrafos que vienen a continuación dentro de nuestro capítulo 10 se centran en precisar cuestiones relacionadas con el llamamiento divino. Precisar cuestiones relacionadas con el llamamiento divino. Leamos, por favor, el párrafo 2, que es el párrafo que vamos a estudiar en esta noche, que tiene la intención, como ya lo vimos en el título del estudio de esta noche, de mostrar o precisar la fuente el origen del llamado, de este llamado eficaz. Leamos ese párrafo 2. Dice, este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial, siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados, hasta que, al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos.
Este párrafo lo podemos dividir en las siguientes secciones: la fuente u origen del llamado, el rechazo a desviaciones históricas, la causa del por qué dicha fuente u origen se realiza, la precisión de cómo ocurre este llamamiento y la descripción del poder que se ejerce en este llamamiento. Podríamos dividirlo de esta manera. El párrafo inicia exponiendo que el inicio del llamamiento, el inicio de los tratos divinos de Dios con aquellos que ha elegido desde antes de la fundación del mundo, su origen es la sola gracia divina, la sola gracia divina. El origen, el porqué del llamamiento que Dios hace a la vida de una persona por medio del Evangelio en un momento determinado, se da por la sola gracia de Dios. No hay otro origen diferente a ese. Así inicia nuestro párrafo. Dice: este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. El término gracia, como conocemos, significa favor no merecido. Expone entonces que si Dios actúa en favor del perdido, no se debe por algo que vea en el hombre que llama. No ve algo como un mérito en esa persona. No ve una diferencia entre esa persona que llama al lado de otra que no llama. No hay una diferencia que motive a Dios para hacer el llamado en este que en este no, sino que se da solo por la gracia de Dios. Los editores de la Confesión colocaron como texto de prueba las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es un texto claro en torno a este aspecto que estamos señalando. La fuente del llamado divino es la sola gracia de Dios. Y por eso este párrafo une tres características a la gracia que describe como el motivante del llamamiento eficaz. El párrafo dice que esta gracia es libre, porque no hay nada que coaccione a Dios para haber elegido y llamar a vida a quien lo hizo. También señala que es gratuita, porque no se da como respuesta a algo que el hombre haga. Si se diera como respuesta a algo que el hombre haga, sería más bien un pago y no la gracia, como el apóstol Pablo lo enfatiza en la epístola a los Romanos. Y es un llamamiento, esa gracia es especial, distinguiéndola en este accionar salvífico en torno a la gracia común que Dios dispensa a todas las criaturas. Así que por eso estas tres características de la gracia, que es la fuente o el origen del llamamiento, es libre, gratuita y especial. Libre, gratuita y especial. El otro texto de prueba que colocan los editores de la Confesión es Efesios capítulo 2, versículo 8, anótalo, o tú lo tienes ahí referenciado, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el apóstol Pablo, y esto no de vosotros, pues es un regalo divino, es un don de Dios, es don de Dios. Ahora, este es el origen entonces del párrafo. El párrafo señala de dónde proviene este llamamiento de la gracia de Dios. Pero el párrafo, después de haber declarado la fuente u origen del llamado, se va a centrar en refutar algunas desviaciones que se habían hecho y que siguen estando presentes al día de hoy en torno a esta gloriosa doctrina del llamamiento eficaz. El párrafo continúa diciendo lo siguiente: no de ninguna cosa, después de decir cuál es el origen, la gracia libre, gratuita de Dios, dice, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre. No de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre. Esta expresión del párrafo, esta expresión del párrafo es común en las tres confesiones del siglo XVII.
la confesión de Westminster, de Saboya y nuestra confesión. Y lo que hacen es refutar la posición arminiana que expresa que Dios elige y llama a alguien debido a que prevé que esa persona responderá al mensaje del Evangelio cuando éste le sea presentado. Este llamamiento, como vimos en el párrafo 1, está vinculado con la doctrina de la predestinación, de la elección divina, y la posición arminiana señala que sí, Dios predestina al que Él prevé que va a responder positivamente al mensaje del Evangelio. Lo que hace y lo que convierte a la voluntad del hombre y no de Dios la fuente o el origen del llamamiento de vida. Es por eso que se hace esta precisión, esta refutación histórica en medio del desarrollo de este párrafo. Ya en el capítulo 3, que habla acerca del decreto divino, Dios decreta todo lo que acontece. Ya en ese capítulo 3, la confesión ha rechazado esa posición en la cual los reformados se enfrentaban frente a esta posición de los arminianos. Allí en el capítulo 3, que habla del decreto divino, en el párrafo 2, ya habíamos leído que la confesión dice: aunque Dios sabe todo lo que podría o puede llegar a suceder en todas las condiciones que se puedan suponer, aún así nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que llegaría a suceder en tales condiciones. Así que la confesión ya en el decreto divino, en el capítulo del decreto divino, ha dicho, sí, Dios puede llegar a conocer y conoce todos los acontecimientos que podían llegar a suceder, pero nada decretó por ese aspecto, sino por su sola voluntad. Dios conoce lo que va a acontecer. Ahora, no porque lo vea como si estuviera en un universo o porque pudiese ver como un universo paralelo o una dimensión paralela hacia futuro. Dios conoce lo que va a acontecer porque ha determinado que suceda y hará que acontezca. La soberanía divina en su decreto y la providencia en su cumplimiento. Dios decretó todo lo que va a acontecer y en su providencia, en su poder, hace que se cumpla. Ahora, los arminianos decían, no, Dios puede y llama es al que Él previó, predestina y llama al que Él previó que iba a responder positivamente al mensaje del Evangelio. Eso, como ya lo enfaticé, lo que hace es colocar entonces como la fuente en la voluntad del hombre y no en la voluntad de Dios. Esto no es algo liviano. Ahora, no solo se presenta en el siglo XVII, se sigue presentando esta misma posición al día de hoy en medio de las iglesias arminianas. Ahora, ¿cómo los arminianos llegan a esta posición? Es importante conocer por qué llegan a esta posición, en qué se soportan. Bueno, lo hacen a través de tomar el pasaje clave del orden de salvación, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, y expresar que el primer paso que el apóstol Pablo referencia es precisamente el paso de la previsión divina en torno a lo que acontecerá en la vida de las personas. Miremos Romanos capítulo 8, 29 y 30. El apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, los arminianos toman Romanos 8:29 y dicen, el primer paso en torno al orden de salvación es este preconocimiento divino. Ahora, que este preconocimiento divino, porque a los que antes conoció, no se está refiriendo al conocimiento de un acontecimiento, es obvio y claro. Es decir, lo que expresa Pablo aquí no es que Dios sabe todo acerca de los suyos, porque esto es algo obvio. Dios conoce todo en torno a todos los hombres, los cristianos y los no cristianos, los que serán cristianos y los que no serán cristianos. Aquí no está expresando Pablo esto. Quienes han tergiversado el evangelio de Dios a través de la historia
Han tratado de señalar que lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es que está diciendo que Dios ve hacia el futuro quienes tendrán fe en el evangelio y que es sobre ellos que va a entrar a señalar las demás acciones divinas que vienen a continuación: la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación. Una vez más, expongo, cambian la gloria de la salvación, que solo le corresponde a Dios, y la colocan en el hombre, porque todo iniciaría con un acto del hombre y no uno de Dios. Dios prevé quién va a responder y por eso predestina, elige y llama. Eso cambia quién es el origen y de quién es la gloria de la salvación. Criticando este pensamiento, el teólogo Herman Bavinck expresó lo siguiente: Dios, por consiguiente, se vuelve dependiente del mundo, deriva el conocimiento del mundo, un conocimiento que no tenía y no podía obtener de sí mismo, y por lo tanto en su conocimiento deja de ser uno, simple e independiente, es decir, Dios. Por el contrario, la criatura en gran parte se hace independiente de Dios. La criatura es ahora creadora, autónoma, soberana. Toda la historia del mundo es sacada de las manos controladoras de Dios y puesta en las manos humanas. Primero los humanos deciden, luego Dios responde con un plan que corresponde a esa decisión. Joel Beeke comenta lo siguiente: este es el corazón de la oposición al preconocimiento de Dios. La presuposición teológica de que la responsabilidad humana triunfa sobre el señorío divino, sobre el futuro. Este tipo de posición o esta posición atenta contra la meta final de la creación. Todo fue creado para la gloria de Dios. Y esta posición histórica lo que hace es robarle parte o la gloria divina. Calvino señaló: aquellos que atribuyen el preconocimiento aparte de la soberanía divina, le roban a Dios la mitad de su gloria y en la medida de lo posible lo hacen pedazos. Así que esto no es algo liviano. Este párrafo dentro de esta sección tiene la intención de refutar algo que no es liviano, algo que se presentaba en el siglo XVII, pero que se sigue presentando en nuestros tiempos. Romanos capítulo 8, versículo 29-30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Cada uno de estos verbos, de esta cadena de oro, cada uno de estos eslabones exponen una acción divina, no una respuesta de Dios a algo que haya previsto que un hombre hiciese. Eso es tergiversar el evangelio, y la escritura nos enseña que quien cambie el evangelio, así sea en lo más ínfimo, sea anatema, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Así que tenemos que responder a qué se refiere el apóstol Pablo al decir a los que antes conoció. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo a decir a los que antes conoció? La respuesta está determinada a la manera en cómo la escritura utiliza el verbo conocer cuando el sujeto de la oración es Dios en referencia a su pueblo. La respuesta está determinada en la manera en cómo la escritura utiliza el verbo conocer cuando el sujeto de la oración es Dios en relación, en referencia a su pueblo. Por eso es importante, para quitar la base que tiene el arminianismo en torno a este pasaje, mirar cómo la escritura nos habla cuando utiliza la palabra conocer en relación con Dios y su pueblo. Miremos algunos pasajes. En Amós capítulo 3, versículo 2, nosotros leemos que Dios le dice al pueblo israelita por medio del profeta Amós: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Cuando Dios le dice a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, no está señalando que no conocía nada acerca de otras naciones, sino que solamente a ellos los había amado, solamente a ellos había elegido para entrar en una relación con Él.
Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, les deja claro esto al mismo pueblo israelita. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, no porque ustedes fueran mejores que los otros pueblos, no porque fueran distinguidos de los otros pueblos, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Cuando el profeta Oseas le dice a Israel: yo te conocí en el desierto, en tierra seca, no está hablando de un conocimiento intelectual de Dios sobre ellos, sino que les está señalando que en el desierto Él los sustentó, Él los cuidó, Él les mostró su favor. Es más, tan íntimo es el sentido de la palabra conocer en torno al pensamiento judío en la relación de Dios con su pueblo, que cuando se habla de la relación sexual entre un esposo y una esposa, se señala que el hombre conoció a su mujer. En Génesis 4:1 leemos: cuando conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahora, este pasaje no nos quiere decir que apenas se le había presentado a Eva a Adán, sino que señala un encuentro íntimo sexual. Hablando de que José no tuvo relaciones sexuales con María, sino hasta después de que Jesús naciese. El Evangelio de Mateo nos dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lógicamente no quiere decir que José apenas le vinieron a presentar a María después de que nació Jesús. Así que claramente, cuando el apóstol Pablo en el primer eslabón de la cadena gloriosa dice: porque a los que antes conoció, está señalando que Dios nos amó, que Dios decidió entrar en una relación íntima con aquellos que determinó amar por el puro afecto de su voluntad, y así inicia la historia de nuestra salvación. Herman Bavinck expresa: el término pronoxis, preconocimiento, revela el hecho de que en su propósito conforme a la elección, las personas no son objetos de un mero preconocimiento por parte de Dios, sino de su activo deleite, dice Bavinck, su activo deleite. Porque a los que antes conoció, ¿qué significa este antes? Significa que Dios nos amó. Significa que Dios nos amó antes de que todo existiera, antes de la creación. Y precisamente la intención que tiene el apóstol Pablo es mostrar que no fue por nada que Dios pudiese ver en aquellos que amó, sino en su determinación de amar. Hablando de la elección de Jacob y la no elección de Saúl, el apóstol Pablo dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por ¿quién? Por el que llama. Por el que llama. John Murray expresó: no se trata del conocimiento previo de la diferencia, sino del conocimiento previo que hace que esa diferencia exista. No es un conocimiento previo que reconoce la existencia, sino el conocimiento previo que determina la existencia. Porque a los que antes conoció, tiene la fuerza de la base de la elección. Dios nos amó no por nada que Él hubiese previsto en nosotros, sino por el puro afecto de su voluntad, porque así lo decidió en la eternidad. Es más, esta expresión con que inicia el orden de salvación en ese capítulo 8, versículo 29 de Romanos, esta expresión tiene una clara exégesis por parte del apóstol Pablo en otro pasaje bíblico donde se expresa el plan divino. Y es Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos amó porque así lo determinó y predestinó para que un día viniésemos a unirnos a Cristo al responder al llamado del Evangelio por la obra de su Santo Espíritu en el ser de aquel que eligió desde antes de la fundación del mundo. J. Williamson critica la posición arminiana expresando: en este punto, el arminianismo evade el plan de las Escrituras, haciendo que la obra de Dios dependa de la obra del hombre. Dice que Dios ve de antemano quién aceptará el Evangelio. Entonces, porque Dios puede ver que una persona en particular aceptará el Evangelio, Él la regenera en el momento indicado. Pero esto hace de la regeneración un mérito conferido en vez de un regalo que habilita. De acuerdo con este punto de vista, Pablo hubiese dicho: por lo tanto, la elección depende del deseo y no de la misericordia de Dios. Y de acuerdo con esto, Dios tendría misericordia de quien tenga que tenerla y no endurecería a ninguno, señala Williamson. La posición arminiana que nuestra confesión en ese párrafo refuta no es algo inocuo, no es algo simple, es la tergiversación del plan divino. Es robarle la gloria a Dios. Así que la expresión con la que inicia nuestro párrafo refutando esta errada posición arminiana tiene la fuerza del respaldo escritural. Una vez más leamos entonces cómo inicia nuestro párrafo. Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre. Entonces ya sabemos por qué nuestros editores de la confesión colocaron esta parte dentro del párrafo. Nuestra salvación es segura porque inicia antes que todo existiera. No por nada que el elegido, aquel que será llamado, hubiese sido previsto en él que hiciese, sino porque Dios decidió amarnos en Cristo. Ahora, nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689 hace una adición que no se encuentra ni en la confesión de Westminster ni en la declaración de Saboya. Y es que la confesión de fe bautista no solo entra a refutar la posición del arminianismo, como ya vimos, sino que también refuta la posición de la Iglesia de Roma, que enseñaba y enseña que el inicio del actuar divino en favor del hombre se da como respuesta a una acción inicial del hombre mismo. Leamos nuestra confesión. Dice: este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre. Refuta el arminianismo, pero dice, y esto es único de la confesión de fe bautista, no está en Westminster, no está en Saboya, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial. ¿Qué está haciendo la confesión allí? Está refutando la posición que tiene Roma, que tenía Roma, que sigue teniendo Roma, en torno a que el accionar de Dios se hace como respuesta a algo que el hombre hace primero. Eso es lo que se conoce como un sistema semipelagianista. Primero ya una acción, así sea muy pequeña del hombre, y entonces Dios en respuesta a esa acción pequeña del hombre actúa. Aquí la confesión, en esta añadidura a las confesiones que la anteceden, refuta la doctrina de Roma del mérito congruente. Esta es la doctrina en específico que refuta la confesión. Jane Renihan expone en un resumen lo que expresa esta doctrina de Roma. Él dice: esta es la idea de que Dios responde a los esfuerzos iniciales de los humanos que buscan la salvación, concediéndoles la gracia de la salvación. De este modo, la vocación o el llamado se considera una reacción divina a una obra humana y termina siendo el mismo problema con la posición arminiana: la gloria es del hombre y no de Dios.
Las siguientes 2 diapositivas o 3 diapositivas, preste la atención, tal vez no es fácil seguir la idea, pero es la explicación de esta doctrina del mérito congruente por medio de la definición que da Richard Müller en su diccionario de términos en latín y griego. Vamos a aprender por medio de la definición que da Müller en torno a lo que es el mérito congruente y un poco de la historia de esta doctrina. En la teología escolástica de finales de la Edad Media se hizo una distinción entre mérito de condigno o un mérito total que merece la gracia. Se hizo una distinción con el mérito de congruo, un mérito congruente, un medio mérito, un acto que no merece realmente la gracia. Se hizo esa distinción. Pero sin embargo, ese mérito de congruo recibe la gracia sobre la base de la generosidad divina. Tomás de Aquino había argumentado que los actos meritorios del regenerado podían considerarse en términos del mérito de la obra del Espíritu Santo en el individuo o en términos del mérito del propio esfuerzo del individuo. En el primer caso, el acto podría ser visto como un mérito de condigno, un mérito pleno, en cuanto a que la obra del Espíritu Santo es absolutamente buena y es el fundamento de una verdadera y justa salvación merecida. En el último caso, el acto es solo un mérito de congruo, un medio mérito, ya que ningún acto humano puede merecer con justicia la recompensa de la salvación. Sin embargo, se puede considerar que el mérito a medias recibe una recompensa proporcional en el don de salvación, en respuesta a un acto finito en el que los individuos hacen lo que pueden. Dios, que es infinito, responde haciendo todo lo que puede, lo que por supuesto es infinitamente mayor. La recompensa no es equivalente en sentido absoluto como en el caso del mérito de condigno, pero es proporcionalmente justa. En otras palabras, hay una distinción. Si al actuar del Espíritu Santo, ese es un actuar divino, es un actuar pleno, ese merece plenamente la acción salvífica, pero hagamos la distinción con el actuar del hombre en sus limitaciones. Y aunque no merece la salvación ese acto, Dios en su gracia responde dando lo que necesita en torno a la salvación. Pero el inicio lo hace ese acto del hombre. Ahora, mientras que Tomás de Aquino no admitía ningún mérito, ni de congruo, ni de condigno, antes de la obra de gracia en los seres humanos, la teología de la Baja Edad Media, siguiendo a Duns Scoto, abogaba por un mérito de congruo, antes de la gracia salvadora u operativa, en el acto puramente de condición natural. El concepto de mérito de congruo o mérito proporcionado permitió a los escolásticos de la Baja Edad Media argumentar que un acto mínimo podía realizarse y por ello uno podía merecer un don de gracia inicial. James Renihan comenta: según esta idea, cada uno debe dar todos los pasos posibles y Dios le responderá con gracia. Es la base del proverbio moderno: ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, este es el origen de ese parte del párrafo 2 de nuestra confesión de fe que refuta esta posición. Porque, mis amados hermanos, no existe ni mérito de condigno ni mérito de congruo, porque el hombre no tiene ningún mérito. Si el hombre regenerado hace una acción, es porque Dios le ha dado esa capacidad. No hay ningún mérito en el hombre. Lógicamente, los reformadores y los posreformadores rechazaron cualquier aspecto de mérito en el hombre. Tanto Aquino como, lógicamente, Scoto estaban equivocados. Por eso nuestra confesión de fe expresa de manera muy apropiada en torno al inicio de las acciones divinas en la salvación del hombre. Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial. Y Renihan lo resalta así: si bien
ningún presbiteriano confesional o teólogo congregacional hubieran dado consentimiento a la fórmula romana, esta adición aclaratoria que hace nuestra confesión es importante. El llamado de Dios no resulta de ningún poder o agencia humana colaborando con su gracia especial. La criatura, es decir, la persona humana, no da ni puede dar ni un pasito hacia Dios. No hay poder para hacerlo. Ninguna acción puede servir para iniciar el proceso. La gracia es exclusiva, termina señalando Renihan. El párrafo 2 de nuestra confesión, entonces, después de realizar la afirmación del origen o la fuente del llamado y de rechazar las desviaciones históricas en torno a este, señala el por qué el hombre necesita la acción divina. ¿Por qué el hombre necesita la acción divina en el trato, en el origen, en el inicio de la gracia de la salvación? Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial, siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados. Claro, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. El párrafo 1 ya había expresado este aspecto cuando dice que Dios sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza. Un muerto nada puede hacer. Es por ello que necesita un milagro para responder al mensaje del Evangelio. Y ese es precisamente el lenguaje que utiliza la Escritura para describir el estado del hombre en su estado natural. Y que la confesión replica tanto en el párrafo 1 como en este párrafo 2. Está el hombre muerto, no está enfermo. Como es también el pensamiento arminiano, ¿no? El hombre y de Roma, el semipelagianismo. No, el hombre sí tiene una incapacidad, pero él puede hacer alguito. No. La Escritura y nuestras confesiones así lo señalan, expresa que el hombre está muerto. En 1 Corintios 2:14 el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no puede. Es incapaz, es cerrado. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es uno de los textos de prueba de los editores de la confesión. El hombre natural, el hombre en su estado, en el estado en que nace, ante las cosas divinas es absolutamente pasivo, es un muerto espiritual. Así que ante dicha condición, la única solución es el actuar divino, el origen del llamado eficaz en la sola gracia de Dios. ¿Cómo puede una persona muerta en delitos y pecados, cuya mente es enemiga de Dios y que no puede hacer lo que a Dios le agrada, responder al llamamiento? Teológicamente, cuando se enfatiza que es Dios quien actúa, se expresa que es una acción monérgica, es decir, uno solo trabajando, uno solo actuando. No es una acción sinérgica, que es cuando el hombre tiene alguna interacción en la acción. En torno a abrazar el Evangelio, el hombre depende única y exclusivamente del accionar divino que le da vida espiritual. El pastor bautista Jim Down comenta, la Biblia describe la salvación del Evangelio en términos monergísticos, no sinérgicos. Si nos preguntamos por qué es así, la razón no es difícil de descubrir. Los pecadores están espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. Los muertos no pueden llamarse a sí mismos. Los muertos no pueden darse luz a sí mismos. No pueden crearse a sí mismos, emanciparse, circuncidarse o resucitarse. Solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios puede crear y dar vida. La gracia de Dios es la única causa eficiente en la aplicación del Evangelio de la salvación. Y es por esa razón que el punto que sigue en el párrafo es expresar la acción divina por medio del Espíritu Santo. Hasta que esa condición de muerte espiritual, de pasividad, de incapacidad, cambia cuando
al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este. Alguna vez en nuestro caminar, tal vez alguien nos predicó el Evangelio y lo rechazamos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en su misericordia Dios había determinado un día en específico, como dice el párrafo 1, para que actuando el Espíritu Santo junto con la palabra viniésemos a vida. Así lo ha expresado el párrafo 1 que leímos: a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable por medio de su palabra y su Espíritu. En el párrafo 1, cuando hablamos de los instrumentos que Dios utiliza para que alguien se apropie del llamado del Evangelio, expresamos un medio instrumental, la palabra de Dios, y expresamos un medio de agencia divina, el Espíritu Santo. Y dijimos que no se pueden dividir porque es una acción conjunta por la cual el elegido llega a la fe. ¿Cómo alguien nace de nuevo? Por la acción conjunta del Espíritu Santo junto con la palabra de Dios. Dijimos que no es que alguien esté parado mirando televisión o mirando un árbol y de un momento a otro crea en Jesucristo como su Salvador. Está unido al hecho de que la palabra, el Evangelio está siendo predicado y el Espíritu Santo aplica en su vida, lo plasma, le da vida espiritual. Pero aquí, en el párrafo 2, se quiere hacer una precisión en relación con la necesidad del hombre. ¿Cuál? Que es un muerto espiritual. Por eso enfatiza la necesidad de que primero venga vida para que pueda apropiarse de la gloriosa verdad que le es presentada. Es aquí donde los teólogos posteriores al siglo XVII especificaron la doctrina de la regeneración, nuevo nacimiento, tener vida espiritual, de la doctrina del llamamiento eficaz. Si tú tomas un volumen teológico de un teólogo actual, tú vas a entrar a ver que en el área de la soteriología, primero se va a tratar antes del llamamiento eficaz la doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento. Michael Horton explicó este cambio del por qué se dio esta especificación que aún encontramos aquí precisada en el párrafo 2. Dice Horton, eso lo leímos la clase pasada: especialmente después de la controversia arminiana, algunos calvinistas han distinguido la regeneración del llamamiento eficaz. Ellos lo hacen para enfatizar que el primero se produce como una obra directa e inmediata del Espíritu, mientras que el segundo es mediado por el Evangelio. De esta manera, la regeneración no solo ocurre antes de la respuesta humana, sino que incluso precede a la audición del Evangelio. Ahora, es importante señalar aquí que nos expresamos en términos lógicos y no cronológicos, porque como ya lo enfatizamos, es una acción única, instantánea, de unión del Espíritu Santo con la palabra, pero se quiere precisar en torno a la incapacidad del hombre, que es un muerto espiritual en su estado natural, que primero tiene que venir a vida para ser receptor de la palabra que le está siendo predicada. Jen Renihan hace un amplio comentario sobre esto. Él dice: el llamado es completa y únicamente obra del Espíritu Santo, de modo que hasta que el Espíritu Santo no atraiga eficazmente, nadie puede avanzar hacia Dios. Pero cuando el Espíritu bendice la palabra predicada, cada uno de los llamados abraza el Evangelio. Por el decreto de la predestinación, en el tiempo señalado, el Espíritu obra en los elegidos, capacitándolos para responder a este llamado y al hacerlo abrazar el Evangelio que se ofrece y se transmite en él. La conjunción de estas palabras es significativa. Cuando se predica el Evangelio, Cristo se ofrece a los pecadores. El propósito de Dios en el pacto de gracia, su voluntad de salvar a todos los que confían en su Hijo, se da a conocer a través de la palabra predicada. Pero además, esa palabra predicada es asistida por el Espíritu para que los elegidos sean capacitados para creer. Para aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, la gracia se transmite a través de la proclamación del Evangelio,
aunque no hay una agencia humana involucrada en la experiencia de conversión, ciertamente hay un instrumento divino sin el cual nadie llegaría a la fe. Nadie llegaría a la fe. Y nuestro párrafo termina con otra adición que hace la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Es decir, no se encuentra ni en Westminster ni en Saboya. Y esa adición es la descripción del poder que se involucra en el llamamiento eficaz. Nuestra confesión termina diciendo, y esto por un poder no menor que el resucitó a Cristo de entre los muertos. Hoy en día, en este siglo pasado, y no sé si siga con la misma fuerza realmente en el inicio de este siglo, se ha hecho mucho énfasis en el aspecto de los milagros en medio de la iglesia. Amados hermanos, ¿qué mayor milagro que el nacimiento espiritual? ¿Qué mayor milagro? Es dar vida a un muerto. Es el mismo poder que se aplicó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, eso es brutal. Esta cláusula, que es una adición única que tiene nuestra confesión de fe en relación a Westminster y Saboya, es tomada de la primera confesión de fe de los bautistas de 1644. Y es una paráfrasis de Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, cuando el apóstol Pablo dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? El accionar divino en torno a darnos vida es el mismo accionar divino de poder en torno a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta adición expone también un aspecto maravilloso que señala la importancia que tenía y que tiene, y que es una característica de los bautistas calvinistas particulares, bautistas reformados. Y es la importancia que tiene para nosotros como bautistas el desarrollo de la historia de la redención. El desarrollo de la historia de la redención. Aquí en esta edición, la historia de la salvación, la historia salutis, se une con el orden de salvación, porque nos recuerda que el mismo poder que produjo la resurrección de Cristo en la historia de la redención, en la historia de la salvación, se une al poder en torno al orden de la salvación, en torno al llamamiento divino. Vayamos cerrando esta exposición de este párrafo con estas palabras de Renihan. Toda esta sección es un antídoto para los puntos de vista de la salvación, tanto católico romano como arminiano. El hombre caído no puede y no actúa por sí mismo para iniciar el proceso de salvación, ni coopera con actos previstos de la gracia de Dios. El llamamiento eficaz no es la respuesta de Dios a un acto de justicia a medias por parte del pecador. Es absoluta y totalmente de la gracia de Dios. Solo a Dios es la gloria. Solo a Dios es la gloria. No un pedacito para el hombre. Solo a Dios es la gloria. Terminemos leyendo una vez más el párrafo completo. Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial, siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados, hasta que, al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Maravilloso párrafo, mis amados hermanos. Vamos a orar, mis hermanos.